Inglaterra. Muy buenas, ruteros. Hemos estado creando un proyecto conjunto con otros canales de viajes en el que vamos a preparar un vídeo con ideas de qué hacer en tu ciudad. Todos los canales vamos a subir el vídeo a la misma hora, el mismo día, así que desde ahora mismo podéis ir a la cajita de descripción y tendréis el enlace a cada canal para ver sus vídeos. Nosotros vamos a enseñar la ciudad de Londres, pero los lugares menos conocidos y más curiosos para que paséis un día diferente y original. Por ejemplo, vamos a empezar aquí en Somerset House. Este es uno de los grandes edificios históricos de Gran Bretaña. Construido en el siglo XVIII, albergaba originalmente oficinas gubernamentales, sociedades científicas y la oficina naval, aunque recientemente, y gracias a una inversión millonaria, se ha convertido en el hogar de diversos museos, restaurantes y cafeterías. Andando hacia el este, siguiendo el río Támesis, llegamos hasta un pub con mucha historia y decoración muy particular. Este curioso pub está construido donde antiguamente había un monasterio dominical. Se llama de Blackfriars, que significa los hermanos de negro, y es debido a que los monjes de los Blackfriars llevaban un hábito negro. El edificio actual data de 1875 y tiene esa forma tan rara aquí en medio de Londres porque todos los edificios que lo rodeaban fueron demolidos. Y el pub está decorado en estilo Art Nouveau, que es muy curioso y la verdad es que recomendamos mucho la visita porque está muy chulo. Y ahora vamos a desayunar. Pues ya nos han traído el desayuno. Aquí tenemos un English breakfast, que es el desayuno típico inglés con un zumo de manzana y unos huevos benedictos con salsa holandesa y un café. Buen provecho. Con las pilas cargadas llega el momento de visitar un edificio de lo más desconocido, sobre todo para los turistas. Este lugar estuvo cerrado a los visitantes hasta 2011, cuando abrió al público como galería de arte. Lo más llamativo del lugar es su impresionante escalera de roble y caoba, decorada con tallas de los personajes de la obra de los Tres Mosqueteros, y frisos de madera con numerosas referencias a otros personajes y obras literarias, tanto europeas como americanas. El resto del edificio no tiene desperdicio, desde el gran salón con techo de madera hasta las asombrosas vidrieras que decoran las ventanas. Las fotos de la exposición están prohibidas, aunque sí está permitido fotografiar la hermosa arquitectura del palacete. La exposición en sí es bastante pequeña, aunque bueno, es interesante, es así de arte moderno. Pero lo mejor para nosotros es el edificio, ya que toda la decoración que tiene, la escultura, los labrados en madera, es absolutamente impresionante y merece mucho la pena solo por eso. Es una visita muy corta y podéis venir perfectamente aquí y pasar un ratillo. Enfilamos la calle Fleet Street hacia nuestro próximo destino.
Esta calle acoge numerosos lugares pintorescos como un banco reconvertido en pub, donde disfrutar de algún plato inglés y una buena pinta. La iglesia de St. Bright, de aspecto sencillo y muy luminosa gracias a sus enormes ventanales. O una destilería de ginebra medio escondida en las callejuelas, donde puedes hacer un recorrido por las instalaciones y degustar sus productos si reservas con antelación. Y así llegamos hasta el Museo de Londres. Este lugar narra la historia de la ciudad, desde la prehistoria hasta los tiempos más modernos, pasando por la ocupación romana y el Londres medieval. El museo es muy entretenido y además de los muchos objetos expuestos, también hay reconstrucciones de diferentes escalas, como un modelo a tamaño real de una calle victoriana. Y la antorcha original utilizada durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Realmente esta atracción no es que sea un sitio muy escondido y poco conocido, ya que es un museo al fin y al cabo, pero lo hemos incluido porque está de camino a otra de los sitios donde vamos y nos ha parecido interesante. Sí, habla de la ciudad de Londres y también habla del incendio que ocurrió en Londres, donde el 80% de la ciudad fue destruida. Le damos 3 estrellas, 4. A poca distancia está la Galería de Arte Guildhall, con una colección de pinturas y cuadros muy coloridos y vistosos del siglo XVIII y XIX. La verdad es que algunos parecen fotografías. Mira aquí con todos los detalles del carro y todo. Muy chulo. Pero realmente importante de esta galería no son las pinturas que hay en ella, sino lo que hay debajo. Como sabéis, Londres fue fundada por los romanos, así que se sospechaba desde hace tiempo de que habría un anfiteatro, pero no se descubrió hasta 1988 aquí debajo de la galería. Y os podéis imaginar en esta zona cómo se hacían los juegos de gladiadores profesionales y cómo mataban animales salvajes y cosas así. También celebraron aquí el juego favorito de los romanos, el fútbol del Champions. Nuestra idea principal era visitar este edificio que tenemos en nuestra espalda del siglo XVI, que se llama Guildhall, y el cual era el ayuntamiento de la City de Londres hasta hace unos años, aunque ahora es solo un edificio administrativo más. Pero ahora está cerrado porque van a hacer una boda o una celebración dentro. Una pena. Hay una cosa, Rutero, es súper curioso esta zona de la City de Londres porque normalmente es una zona muy de negocios y de bancos donde se mueve mucho dinero y los fines de semana pues normalmente está cerrado estos sitios y está todo muerto, o sea, si queréis estar tranquilos en Londres tenéis que venir los fines de semana a la City. Cruzamos el río hasta la parte sur de la ciudad, donde esperamos encontrar algo de comer en uno de los mercados más pintorescos de la ciudad. Borough Market ha existido de una forma u otra alrededor de 1000 años, aunque no fue hasta el siglo XIX que el mercado se convirtió en toda una institución de importancia nacional, dedicado exclusivamente al comercio de frutas y verduras al por mayor.
mía, qué hambre tengo. De todos los países, hay puestos de Turquía, de Italia, de España. De oliva, marisco, carne, hamburguesas. Dulce, mucho dulce, mucho dulce. Hoy en día está abierto 6 días a la semana, exceptuando los domingos, y los puestos más tradicionales comparten sitio con los productos más modernos y puestos de comida para llevar de diferentes nacionalidades. Ya que parece que vamos a reventar de tanto comer, vamos a la última parada del día, que es un jardín. Esperamos que no esté cerrado como muchas de las cosas que hemos intentado visitar hoy, pero no os preocupéis, que os prometemos que os las enseñaremos en otros vídeos. Prometido. Mira qué chulo. Este edificio de aquí lo llaman los londinenses walkie-talkie, por la forma que tiene, y tuvo un problema de diseño que hacía como un efecto lupa y quemaba los coches que había en la calle. Pero bueno, ya lo han arreglado y está solucionado. Y detrás nuestro tenemos The Shack, que nosotros conocemos como el Pincho. Esta iglesia fue construida en el año 1100 y fue mayormente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Después intentaron reconstruirla un par de veces, pero como podéis ver no tuvieron mucha suerte. Y ahora bueno, pues lo han dejado así como un parque público, está bastante chulo. Está en medio aquí de la ciudad y la verdad que se respira una calma, está guay. Bueno, ruteros, aquí dejamos el vídeo hoy. Esperamos que os haya gustado, que no conozcáis los sitios que hemos enseñado, que ya que hemos intentado que fueran un poco desconocidos, dentro de lo que cabe, para ser Londres. Y no olvidéis de pasar por la descripción y hacer clic en los vídeos de los otros canales participantes de este proyecto, ya que se lo ocurren bastante y merece una pena echar un vistazo, suscribiros, os gusta, claro. Y darle a like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.